El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. A través mío va a sembrar la palabra hoy, va a regar la palabra hoy, y parte de esa semilla que se va a sembrar ahora va a caer en diferentes terrenos, en diferente tierra. Y oiga bien, el fruto de esa semilla, aunque sea la palabra de Dios, el fruto de la semilla, ¿sabe de quién depende? ¿Sabe de quién depende? De la tierra. Depende de nosotros, cada uno de nosotros. En ese sentido, usted puede convertirse en buena tierra y dar fruto, que esta palabra de fruto al 100%. Tristemente puede haber el caso en que la semilla va a caer en tierra mala, donde hay espinas, donde hay pedregales, y el fruto va a ser muy poco, y en algunos casos no habrá fruto. Es por eso que hoy sentí que antes de regar la semilla junto a ustedes, gimamos delante del Espíritu Santo, que Él permita, que Él nos ayude a que esa palabra caiga en buena tierra, que es su corazón. Espíritu precioso, ayúdenos. Vamos a recibir una palabra que seguramente va a edificarnos. Vino de usted y yo he gemido por hablar en su nombre. Pero aquí están mis hermanos ahora. Los que van a oír esta palabra por la radio, los que van a oír y ver esta palabra por internet. Sin una intervención suya, esta palabra va a caer en mala tierra. Pero sin su misericordia usted nos envuelve. Esta palabra va a germinar, esta palabra va a fructificar. Y podemos dar fruto que lo honre a usted y que bendiga nuestras vidas. Que así sea. Amén. Sí, amén. Antes de compartir la palabra, lo hacemos siempre. Yo quiero que le demos la bienvenida a un grupo de personas que no es pequeño, que no están aquí físicamente, pero que están oyendo esta palabra, están en sintonía de este culto, o lo van a ver y oír a través de internet. Y yo quiero que les demos la bienvenida a ser parte de nosotros. Hagámoslo con la alegría y la esperanza de lo que acabo de decir, que el Espíritu Santo va a bendecir sus vidas. Tomen sus asientos, por favor. Amén. ¿Listos? ¿Listos? Renuncia a todo estorbo, a todo obstáculo, y dispóngase a recibir lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Recordarán, espero que sí, recordarán que con motivo del fin e inicio del año suspendí la serie de predicaciones que traíamos sobre ¿qué? Sobre la gracia, sobre el hallar gracia delante de Dios. Ese vocablo gracia tiene diferentes aplicaciones, pero yo la estoy usando en el sentido de hallar gracia, caer en gracia delante de Dios. Y lo hice porque considero muy importante esta ocasión, especialmente en términos espirituales. Un inicio de año yo lo considero importante más en términos espirituales, porque es el momento de disponer en nuestros corazones que durante el año vamos a tratar de ser agradables delante del Señor. Y que todo lo que nos espera en el año esté envuelto en esa misericordia. El salmista David oraba también pensando en nosotros y decía:
enséñanos. Al leer literalmente el versículo, yo pienso que David estaba orando, pero también pensaba en lo que iban a leer, lo que él estaba escribiendo. Y él decía, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Cuántos saben ese versículo? No lo saben. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Quieren repetirlo conmigo lo que decía David? ¿Cómo oraba David? David decía, enséñanos, repítanlo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Les comparto, les confieso que esta última frase, ¿cómo dice la última frase? ¿Cuál es la última palabra del versículo que acabamos de estar repitiendo? Sabiduría. Les confieso que esa última frase de este versículo yo la leía por alguna razón, no me pregunten por qué, la leía alegría. Yo lo leía porque generalmente cito ese versículo así por lo que tengo en memoria, y yo recitaba el versículo, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón alegría. Lo leía yo, pero no es así, no dice alegría, dice sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Fíjense que la sabiduría es la manera, es la forma como nosotros tratamos, vemos las cosas. Sabiduría es el comportamiento nuestro hacia las cosas. Cuando es sabio aquello, pensamos, analizamos. Así que los días deben de contarse de tal manera que al ir pasando un día, 2 días, 3 días, traigamos al corazón ¿qué? ¿Alegría? No alegría. Traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo me debo de comportar? Sabiamente. Hay que traer al corazón, no a la mente, sino al corazón, sabiduría. En la predicación anterior les comenté sobre 2 predicaciones que compartí hace 8 años en radio, y que dio la casualidad que estos días en radio se transmitieran esas 2 predicaciones, y al escucharlas me resultó muy interesante el contenido de esas 2 predicaciones, al punto que decidí tomar los postulados principales de esas predicaciones para compartirlas nuevamente. Es más, mi primera idea fue pasar el audio de esas mismas predicaciones, porque pensé que dado a mis circunstancias personales, especialmente de edad, hace 8 años, ya hace días, hace no tanto, pero hace 8 años, y yo en 8 años, y particularmente 8 años de la edad que yo ya tengo, las afecciones son más fuertes, más visibles, más sentidas. Entonces yo pensé, especialmente por la edad, que no tendría la misma inspiración, la misma motivación con que compartí hace 8 años estas mismas predicaciones, y por eso mi idea fue, no, yo voy a presentar el audio, voy a pedir que ellos escuchen, pero pensando lo contumerioso que algunos de ustedes son, dije yo, si solo están escuchando el audio y no me ven a mí gritando, van a pensar un montón de cosas. Van a pensar que el pastor ya no puede predicar, van a pensar que el pastor ya se murió, y no me he muerto, compañeros, así que no quiero que hayan pensamientos que no son correctos, y por eso pensé pasarlo en vivo. Y aquí, pero dado a las ventajas que produce la tecnología, y hoy se puede guardar no solo el audio, sino la imagen, y yo quiero que estas predicaciones bendigan, edifiquen a las personas, a los oyentes, más aún después de mi muerte. Es uno de mis sueños que cuando yo ya no estoy, la gente va a oír estas predicaciones, y es posible que entonces van a decir, era bien como predicaba el pastor, ese pastor era bruto. No en el sentido que usamos la palabra bruto, sino en el sentido de bueno, y va a edificar más, y por eso decidí que hoy predicaría en vivo, para que quede no solo grabada una vez más el audio, sino que ahora quede también grabado la imagen, y ojalá
quisiera tener la misma animación que yo tuve. Oí esas dos predicaciones yo, y cuando las iba oyendo les conté en chiste el domingo, en la predicación anterior, no debo de decir día, en la predicación anterior, y dije yo solito, y queriendo ser humilde, dije, ese viejo me gusta cómo predica, me gusta cómo confronta y cómo dice. Hasta después me di cuenta que era yo mismo, entonces estaba más contento de eso. El tema que compartí, que fue un tema para 2 predicaciones, fue el siguiente: recomendaciones, recomendaciones para que el año que iniciamos, hoy puedo iniciar porque ya estamos iniciando, allá en la predicación anterior dije que vamos a iniciar, pero ya lo estamos iniciando. Recomendaciones para que el año que iniciamos sea exitoso. ¿Quieren repetirlo, por favor? Una vez más. Recomendaciones para que el año que iniciamos sea exitoso. Y lo primero que hice, espero que recuerden que en la predicación anterior expliqué el tema. ¿Recuerdan? Eso fue lo primero que hice. Expliqué las 2 palabras importantes que cuando menos van en ese tema. Recomendaciones y éxito o exitoso. ¿Las expliqué? ¿Recuerdan algo? No. Dije, el tema ¿cómo es? Dijimos. ¿Qué es una recomendación? ¿Cuántas veces le han hecho alguna recomendación? Particularmente a los hijos, a vos, ¿cuántas veces te han hecho alguna recomendación? Recomendación es una sugerencia, es un aviso, es un encargo, es una súplica que se hace a alguien en la esperanza que ese alguien las ponga en práctica, las reciba, las obedezca. Pero solo son eso, recomendaciones, una advertencia. Todo depende de la persona que va a oír esa recomendación. Y les dije en la predicación anterior que de paso, fíjense cómo son las ironías de la vida, de paso lo que Dios hace para el hombre, ¿qué es? Solo eso, fíjense, a pesar de ser Dios, todo lo que Él hace es, y el humano tiene la opción. Hay otro día, hace mucho tiempo, yo prediqué una serie sobre el versículo aquel, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Y recordarán los hermanos que cuando yo tomé fueron no sé cuántas, 20, 25 predicaciones, en la primera les dije, no voy a leer todo el versículo. ¿Saben por qué? Porque en el mismo versículo, cuando el Señor Jehová ha dado recomendaciones, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. Y la última parte del versículo dice, y ellos dijeron, no andaremos. Fíjense qué pueblo más rebelde. No porque esa es una recomendación, y en el caso de Dios es todo lo que hace, y mucho más en el caso de este predicador. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con ustedes? Solo eso. ¿De dónde dependerá la otra palabra? ¿De dónde dependerá el éxito? Dependerá de cada uno de ustedes. Así que usted puede estar aquí destinado a ser fracasado, que es lo contrario al éxito, o por el contrario también volverse un creyente exitoso. ¿Cuántos creen que los creyentes estamos llamados a ser exitosos? Le adelanto, los creyentes no estamos llamados a ser fracasados. No, los creyentes estamos llamados a ser exitosos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, ya medio sabemos qué significa éxito o exitoso. Sí, en esa predicación anterior les pedí, por favor, no confundir, que los humanos ahí caemos en la trampa. ¿Con qué confundimos éxito? Con plata, con dinero. Alguien dice, yo tengo éxito porque tiene. No, el dinero no es éxito para nada. El dinero puede ser hasta desgracia.
Éxito, fíjate que los sinónimos de la palabra éxito me gusta a mí porque son victoria, triunfo. Eso es éxito, una persona triunfante, una persona victoriosa, una persona que es capaz de llevar a feliz término hasta el final lo que se propone hacer. Ese es un tipo, una mujer exitosa. Y los creyentes somos llamados a eso. Amén. Entonces, en la predicación, y lo estoy haciendo hoy por los nuevos, ¿qué significa según el pastor el tema que estoy compartiendo? ¿Cuál es el tema, dijimos? Recomendaciones para que este periodo de tiempo que conocemos como año se vuelva exitoso, y les aseguro que estoy en la verdad. Si tomamos estas recomendaciones y otras más que pueden haber, este año puede ser un año bendito de Dios para cada uno de nosotros. Hoy continuamos con las otras recomendaciones, porque todo lo que yo puedo hacer es recomendar. Empecemos con ellas. La primera hoy: haga de la Biblia su brújula y su lámpara que le guíe por el camino de la vida. ¿Quiere repetirlo? Haga de la Biblia su brújula y su lámpara que le guíe por el camino de la vida. ¿Usted quiere ser exitoso este año? Haga de la Biblia su brújula. Solo estoy ocupando dos de las muchas figuras que representa la Biblia. Solo estoy ocupando dos: brújula y lámpara. Y no sé por qué puse estas, pero hubiera usado cualquiera. Haga de la Biblia su brújula. Estaba pensando en que nosotros vamos en el mar de la vida y que un navegante lo que necesita más que cualquier otra cosa es una brújula. Ese es un aparatito que señala para dónde está y ya aquí vaya. Y cuando se sabe manejar una brújula, un capitán o lo que sea, la ve y dice: navegamos a tal dirección porque allí está el puerto tal. Brújula. Una lámpara. En la oscuridad, una lámpara, hermanos, aunque no sea tan fuerte, entre más oscura es una oscuridad, valga la redundancia, una lamparita, por pequeña que sea, alumbra el camino. ¿Qué dice el salmo aquel conocido? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sobre esta recomendación es fundamental el verbo hacer. Hacer. Haga de la Biblia, y aquí puse dos calificativos de la Biblia, pero hay muchísimos más. Ayúdenme, ¿qué otro calificativo puede tener la Biblia en el sentido de que hágala suya, que le guíe, que le dirija durante este año? Hay muchos más, pero estoy diciendo haga de la Biblia, y aquí voy a decir algunas cosas prácticas, porque en esto de haga de la Biblia deberíamos de empezar por lo que es más sencillo. ¿Qué cosa sería más sencillo para hacer la Biblia como mía? Mi brújula, mi lámpara, mi espada, digan otras cosas. Mi escudo. ¿Qué hacer? Haga de la Biblia. Este asunto hay que empezar por algo. El otro día yo les dije, cuando estábamos celebrando el Día de la Biblia, la primera cosa que debe de, tenga una Biblia, hombre. Levanten la mano cuántos han traído su Biblia a la casa de oración. Tenga una Biblia, que sea suya, póngale nombre. Porque de paso así voy a saber el cuidado que le tiene, porque aquí aparecen un montón de Biblias después de que terminamos el culto, indicando que a usted no lee. Perdonen. Tenga una Biblia. Y en eso me molesto, porque ya dije yo le he confesado, yo me declaro un hombre problemado, no problemático, problemado, porque me probleman muchas cosas. A mí me problema que una mujer o un hombre van queriendo comprar una cosa, las mujeres queriendo comprar un estreno, un vestido, se lo vieron a un figurín y dice: ese vestido es mío. Y van al almacén, y de paso no que sea un almacén cualquiera, porque el nombre para una mujer significa mucho.
No importa que no comió la siguiente semana, pero el nombre de ese almacén es determinante. Y entonces, ahí está, y el vestido está carísimo. Pero no pregunta ni pide rebaja tan siquiera, sino démelo y aunque no va a ir a comprar una Biblia. ¿Sabe cuál Biblia es la que la mayoría de creyentes buscan? La más barata, no importa que sea papel periódico, que esa se va a deteriorar luego. No hay ninguna alegría, yo tengo mi Biblia, me costó tanto porque el papel es fino, la letra es grande, hasta para exhibirle buena. Tengo una Biblia. Lea la Biblia. Y estamos aquí pegando. Ya ustedes saben un montón de chistes de la hermana que por 3 meses no fue al culto y hasta que fue el pastor le preguntó, hermana, ¿y por qué no le he visto en el culto? Y él le dijo, ay, hermana, viera que de gracia, hace 3 meses perdí los lentes, hermano. Y como no veo bien, ¿cómo voy a ir así sin lentes? Ay, qué lástima, hermano. Bueno, vamos a tener un cultito. Le dijo, busque su Biblia, vamos a leer la Biblia. Y dijo la hermana a buscar y encontró la Biblia y en medio de la Biblia estaban los lentes. 3 meses la viejilla sin haber leído la palabra de Dios. Lea una Biblia. Estamos diciendo que la primera recomendación de esta predicación, que creo que es recomendación de Dios y que también de este predicador, es haga suya, haga de la Biblia su brújula, su lámpara y agréguele las demás cosas, pero hágala. Y yo le aseguro que usted va a ser exitoso. La palabra de Dios es sabia. Él dice que has entendido esta palabra, has entendido al simple, y yo lo sé esto por experiencia propia. Yo les he hablado, yo no he negado y ni niego, ni voy a negar cuál es mi condición académica. No tengo pena porque eso hace resaltar al Señor. Tengo certificado 2º grado. Y de ahí para allá nada. Y yo he hablado ante varias gentes y no sé si ha sido por lástima, pero me han dicho, mire, ¿y cuál es? Hay algunos me dicen, licenciado. Y yo no digo que no soy licenciado porque a Dios gracias tengo la licencia de manejar. Y entonces, pues no miente el hombre, licenciado, sí, está bien. Porque la gente cree que yo sé. Y creo que sé. Y creo que sé de la sabiduría que no es de los hombres, sino de la que enseña el Espíritu. Alabe al Señor. Por eso le estoy diciendo, mi primer consejo, haga de la Biblia su aliada, su reglamento, su norma. Y tengo algunas cosas que voy a rapidito a decirlas sobre eso. Sobre la Biblia, hay muchos otros calificativos, pero especialmente estoy pensando en aquel que sirve para guiar en la vida y que lo necesitamos mucho. Nosotros necesitamos eso. La teología, esa es la ciencia que estudia a Dios y sus cosas. La teología tiene un principio sobre la Biblia que debería de ser aceptado, creído y practicado por todo creyente que quiere ser salvo. Me voy explicando. La teología tiene un principio que debería ser aceptado por todo creyente que quiere ser salvo. ¿Cuál es ese principio? Que la Biblia es, escúchelo bien, la Biblia es la regla infalible de fe y conducta superior a la conciencia, pero no contraria a la razón. Así dice la teología. La teología dice que la Biblia es la regla. Y allí vaya a interpretar, es la regla. ¿Cómo es esa regla? ¿Qué quiere decir? Que no falla, infalible. ¿De qué? De lo que creo y de lo que hago, de lo que vivo, de fe y conducta superior a la... No es lo que yo siento, no es lo que yo quiero, es lo que ella dice. Ese es el gran problema que tenemos los creyentes, que nosotros hacemos lo que nosotros queremos y no es así, es lo que ella, es la regla de vida y conducta, de fe y conducta. Ese principio, regreso, ese principio ya lo hemos leído, fe y conducta. En Centro Cristiano
decimos, vamos a ver si recuerdan lo que decimos sobre la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo creo y quiero obedecerlo. No estamos diciendo, posible que no lo vamos a alcanzar a obedecer, pero esto es lo que queremos. ¿Cuántos dicen amén? En Centro Cristiano nosotros decimos, si la Biblia lo dice, yo lo creo y quiero, voy a tratar de obedecerlo. Para las asambleas de Dios, escuchen bien este detalle que voy a decir a continuación. Para las asambleas de Dios del Salvador, el enfoque del presente año es, escúchenlo bien porque hoy sí vamos a poner una publicación aquí sobre eso, es volviendo a la palabra de Dios. Ese es el enfoque de las asambleas durante el año que estamos iniciando. Volviendo a la palabra de Dios. ¿Quieres repetirlo? Repítalo porque ese va a ser el enfoque de las asambleas de Dios del año. ¿Cuántos son de las asambleas de Dios? Es decir, pertenecemos ahí a las asambleas de Dios. Ese va a ser el enfoque de las asambleas de Dios. Volviendo a la palabra de Dios. Y me agradó lo que escribió un pastor al respecto. Tan pronto aparece esta publicación que asustó a varios, y hay un pastor atrevido que sabe lo que dice también, y él comentó lo siguiente sobre esta declaración de las asambleas de Dios. ¿Cómo dice la declaración? ¿Cuál es el enfoque? Volviendo a la palabra de Dios. Este pastor dice, de entrada llevamos un tema nacional altamente retador, debido al gran alejamiento que se ha reflejado en los últimos años en algunos púlpitos y convenciones, retiros y más. Los variados videos y fotografías, descubrimientos que dan prueba de ese alejamiento a la palabra de Dios. Me gustó que hay un pastor que reconoce que las asambleas de Dios nos hemos estado alejando de la palabra de Dios, cambiando la palabra de Dios por ciertas actividades que el pueblo las pide, que pareciera que a la gente le gusta, pero al pueblo no se le puede dar lo que pide ni lo que le gusta, sino hay que darle lo que es. Díganlo, hay que darle lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Cuando menos de apariencia debemos de aceptar que debemos de volver a la palabra de Dios. Amén. Sigue el postulado del hermano, que ya no predican la palabra de Dios, sino pura motivación y psicología humanista e historias personales, venta de milagros, hasta llegar al sincretismo de las peores desgracias que se están prestando, y nadie pone un alto, porque eso es lo triste. Y el hermano esto lo dice en las redes sociales. Yo espero que los lean nuestros líderes y que reflexionen, por supuesto, sobre la palabra de Dios. La Asamblea de Dios se propone este año volver a ella. ¿Cuántos están contentos por eso y dan una ofrenda de palmas por esa decisión? Si usted quiere ser exitoso, ¿cuántos quieren ser exitosos? Victoriosos y todo eso en el presente año, determine, no sé qué otro vocabulario pudiera usar con fuerza, determine que la Biblia será su brújula, será su lámpara, y quiero que empecemos por algo. Tenemos que portar una Biblia físicamente. Ya les conté que en mis tiempos de hace 50 años, en el Oriente hubo un pastor que tuvo tanto éxito que empezó por cosas pequeñas. Le pidió a la congregación, y era un pastor con personalidad, le pidió a su congregación que siempre que iban que deberían de andar una Biblia, siempre. Iban al mercado, deberían de llevar su Biblia. Iban a la universidad, deberían llevar su Biblia. Iban a donde quiera, deberían de llevar su Biblia. Y a la iglesia le trajo un resultado terrible eso, porque eso hace cambiar muchas cosas. Ya puede imaginar a una hermana, perdone que la gente que no me entiende dice Carmen, es que usted no quiere a las hermanas.
Yo las quiero más de lo que ellas se imaginan, por eso es que yo quiero que se salven. Amén. Entonces, una hermana que ande exhibiendo partes del cuerpo que nadie le está pidiendo que exhiba, pero a la par anda su Biblia, ¿qué cree que va a pasar? Y hay veces que me parece que yo le estoy hablando a gente que no es de este país. Me parece que yo le estoy hablando a gente de a saber de qué país. ¿Se imagina la idea? La persona anda enseñando todo lo que nadie le está pidiendo que enseñe, a no ser algún perverso. Pero a la par anda su Biblia. ¿Qué cree que va a pasar? No se imagina, ¿qué va a pasar? La gente misma no cuadra eso que va ahí, porque lleve ese libro que es santo y enseñando los caragos no puede ser, no anda bien. O lo contrario a los caragos, porque las dos cosas son horribles, todas esas cosas hay que taparlas, hombre, no, ¿para qué? Para que no están a la venta, hombre, porque ya están vendidas o empeñadas, cualquier cosa que sea, pero ya no hay necesidad de estarlas. Tenemos que leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que leer. Sobre todo vamos a disponer y a creer, obedecer lo que dice la Biblia. Amén. ¿Podemos seguir? Segunda recomendación. Estas van a ser más prácticas, porque alguien me pidió que yo tenía que hablar un poco más práctico lo que decía, no tan muy espiritual ni tan muy... Sea emprendedor. Sea emprendedor. ¿Se entiende eso de emprendedor? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué es emprendedor? Parece que la palabra está sencilla, ¿o no? Emprender algo. Emprendedor es emprender algo. ¿Qué es emprender algo? Algo de... Ni tan inventar, pero sí proponerse a hacer algo, disponerse a hacer algo. En este último tiempo, especialmente en tiempos de la pandemia y después de la pandemia, esta palabra se volvió muy popular. El vocablo emprendedor o emprendedurismo se ha vuelto muy común, muy popular y parece que está dando resultados, y es que hasta parece que este es un principio que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que este principio de emprender, de hacer algo, de inventar algo, viene de Dios? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Dios creó al ser humano como un ser emprendedor. Así lo creó Él, con capacidades de emprender. Fíjate que cuando uno está viendo la construcción, por ejemplo, del tabernáculo, dice que se empezaron a buscar gente que tenían ciertas capacidades que ya las habían emprendido y que las estaban usando. Entonces, usted quiere ser exitoso en este año, sea emprendedor. Por supuesto que lo mejor, lo más importante, es ser emprendedor en las cosas espirituales. ¿Me explico? Sea emprendedor, véngase más temprano a la hora del culto, venga a hacer limpieza. ¿Cuántos están diciendo que ya se me empezó a meter el demonio con lo que estoy diciendo? Sea emprendedor. Fíjate que, por ejemplo, el otro día yo no mandé al hermano, no sé si ya se cansó de lo que hice y de lo que voy a decir, al hermano Lorenzo, yo no lo mandé, pero cuando me contó, él emprendió de sí mismo el irse a los parques a compartir la palabra de Dios con los que están ahí, indigentes que están ahí. Sé emprendedor. Pero por supuesto que como este mensaje es más integral, sea emprendedor en las demás cosas. Sé emprendedor en las demás cosas. Entonces, ¿estamos claros qué es ser emprendedor? ¿Sí? ¿Cuántos saben qué es emprendedor? ¿Cuántos han iniciado un emprendedurismo últimamente? ¿Sí? Fíjense que ese asunto de ser un emprendedor, de tener un emprendedurismo,
facilita que la persona se vuelva su propio patrón, su propio dueño. Y esa es una ventaja. Eso que otro lo tenga del pelo a uno es una cosa terrible que no se presta ni para servir al Señor. Pero uno que tiene su propio negocio, su propia emprendeduría, dice, hoy no, hoy tengo que hacerlo, cierro y me voy. ¿Y qué pasó? Nada. Y hasta puede orar, Señor, si en su misericordia me bendice con la venta de la mañana, en la tarde me voy a evangelizar. Hasta lo puede hacer. Pero no, por supuesto que algunas personas que me están oyendo dicen, Señor, si me bendice en la mañana, me voy a quedar en la tarde para ver cómo vendo más. Y algunos dicen, el pastor debía poner su sitio de adivinación porque me adivina todo lo que yo hago. El verdadero éxito de un emprendedor es desarrollar su propio proyecto y lo más sabio es empezar con poco a poco. Ahí es donde nosotros nos perdemos al empezar. De veras, ¿cuántos de ustedes quisieran emprender algo? ¿Cuántos? Pero ¿cómo quieren ustedes emprender? ¿Con quién se quiere comparar? ¿Con quién se quiere igualar a la hora de iniciar su propio emprendedurismo? Te quiere arriba. Entonces, yo me voy, si logro conseguir un pedazo de terreno y hacer una construcción a la par del almacén, ahí no digo el nombre porque estoy haciéndole propaganda y no me pagan. Si me pagaran algo, pues está bien. Pero de los imán. Y a usted quiere decir, y usted con su changarrito se quiere ir a poner allá a la par de los imán. ¿Quién le va a querer comprar a usted? Vaya a ponerse donde no hay nadie que compre. Y cuando la gente, ¡ay, aquí esta venta de ¿cómo se llama? Pastelitos así de. Ahora, ¿cuál es el problema de ese emprendedurismo? Que hay que trabajar. Ese es el gran problema. Que hay que medio quemarse las manos. Y la gente, porque eso se le daña la uña. Yo no sé para qué tiene grandes uñas. No, mejor, pero eso dejémoslo para otra, no conviene. Cuando uno lee la Biblia buscando la manera como Dios bendice, ¿cuántos han leído la Biblia buscando cómo Dios bendice? ¿No? Léala, busque cómo Dios bendice. Encontrará que la promesa es bendecir ¿a quiénes? A los emprendedores. Él ha prometido bendecir a los emprendedores. Deuteronomios capítulo 28, versículo 13. Deuteronomio, y eso se repite en Levíticos y repite en Números con algunos pequeños cambios. 28:3 dice, bendito serás tú en la ciudad. Mire qué bonito esto, porque aquí está otro problema. ¿Sabe por qué la gente del campo se está viniendo a la ciudad? Porque alguien le vendió la idea que aquí en la ciudad está más fácil Algunas cosas están más fáciles, pero otras no. Algunas ventas están buenas aquí en la ciudad, pero la mayoría de las ventas están. Dicen que la carne es la única que se vende más barato aquí en la ciudad, pero saber, yo no lo sé, porque usted me dice, ¿a dónde ha comprado usted? No, yo no he andado a comprar, ¿para qué? Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en él. El Señor puede bendecir en el campo. ¿Cuántos dicen amén? Seguro que sí. Es más, esa gente pasa más bendita que nosotros. Desde que esa gente quiere hacer una sopa de mora, ¿qué hacen? Solo se van allá, una sopa de chipilín, solo se van ahí, hágalo usted, y se va a buscar una, y ya todas estas marchitas ya le sacaron, la gente lo coció y solo lo que quedó de la cocida se lo venden a usted también. Versículo 5 dice, bendita serás tú, bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Qué bonito. Emprendedurismo de venta. Bendita serás tú en tu entrada y bendito en tu salir. Uno sale, la gente, y ve que cuando menos fe natural, la gente, los emprendedores tienen fe cuando menos fe natural. Algunos no tienen ni esa. Los que me han oído saben qué diferencia hay entre la fe natural y la fe renovada. ¿Recuerdan eso? Pero algunos no tienen ni fe natural, porque el que tiene fe natural dice, hoy voy a vender. ¿Y para qué? Para tener pisto y gastar y estrenar y vivir. Es fe natural, es fe egoísta, fue material, fue carnal. No es la fe de Dios, no es la fe renovada. Pero tienen, porque el emprendedurismo
tiene esa posibilidad que uno. Entonces, ¿quiere usted ser bendecido en el año? Sea emprendedor. Ojalá que este consejo no me vaya a salir por la espalda, porque tengo un montón de ustedes que ya no quieren venir al culto porque ya emprendieron y ya están haciendo cosas allá. Y viera que me esté yendo bien, así que ya no voy a ir al culto. Porque ustedes todas las cosas que yo digo las toman al revés y por eso me sale mal y ahí quisiera yo quedarme predicando solo señas así para que no me entiendan mucho y ver qué pasa. Número 2 dijimos. Tercera recomendación. Sea tenaz y perseverante hasta finalizar todo lo que inicie. Léame y escúchame bien como lo digo. Sea tenaz y perseverante hasta finalizar todo lo que inicie. ¿Comprende eso? ¿Comprende este postulado? ¿Cómo lo acabo de decir? ¿Cómo es? Sea tenaz y perseverante. ¿Para qué? Para finalizar todo lo que inicie. Todo lo que inicie. ¿Lo comprendemos? Espero que sí. Sea tenaz y perseverante. Tenaz y perseverante son sinónimos, palabras que significan casi lo mismo. Tenaz es una persona que permanece firme en su propósito, es un tenaz. Desgraciadamente los salvadoreños tenemos una cultura de no ser perseverantes. La cultura, dicen que los japoneses, esa es su grandeza. Un japonés empieza a ver el éxito después de 12, 15 años en una empresa que inicia. Nosotros, si no nos da efecto en el primer año, no sirve. Porque no se nos enseñó, no tenemos una cultura perseverante. Culturalmente los salvadoreños somos de arrancones y el evangelio es de perseverancia. Escuche bien esto, el evangelio es de perseverancia. Digan lo que digan los hermanos de salvo, siempre salvo. ¿Saben a quién me refiero? La salvación está adherida a la perseverancia. Digan lo que digan estos hermanitos que dicen que con solo que una vez usted levantó la mano, usted ya no se preocupe por cómo vive, usted es salvo. Digan lo que digan. La salvación está adherida a la perseverancia. No hay más. Mas el que persevere, dijo Pablo, mas el que persevere hasta el fin, este será la perseverancia. Y por supuesto que la perseverancia debe de empezarse a verse en lo material, en lo físico, hasta llegar a lo espiritual. Alguien que es perseverante en esas otras cosas va a ser perseverante en la fe. Porque el asunto es más cultural. Dice la palabra, sé fiel hasta la muerte. ¿Mire? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El valor de la perseverancia. Sea tenaz y perseverante. Estoy hablando más en lo que me importa, pero las demás cosas son importantes también. Estoy hablando de lo espiritual, pero sea así en las demás cosas. En este país hay ya repito que es un problema cultural y venimos al evangelio y no nos han dicho jamás, nos han convencido de que al venir al evangelio debemos de aprender a ser tenaces y perseverantes. Desde que aquí hay un montón de gente que empieza una carrera educativa y está unos meses mientras después se pasa a otra. Y después de que se pasa a la otra, se pasa a la otra. Se muere y no sacó ni una. Sea perseverante. Los que están iniciando un negocito, sea perseverante. No está vendiendo mucho hoy, pero va a vender después. El que esté estudiando, siga estudiando. No se corra. Si tomó esa carrera es por algo. Posiblemente el Señor le guió a eso. Persevere. Es lo único que no debe de, porque una vez más yo tengo que curarme con ustedes por todos lados, porque si yo digo una palabra y dejo una puertecita abierta, es lo único que no debe de perseverar es en pecar. Porque alguno ya está, pues no, yo voy a perseverar. No puedo dejar de pecar porque el hermano ya dijo que debería ser perseverante.
En eso no persevere, pero en lo demás persevere. Siga lo que está estudiando. Persevere en la relación matrimonial que tiene, aunque pelee mañana, tarde y noche. Persevere. A ver, cuando menos Ernesto me entendió. No digamos en el camino de la fe. Del evangelio no nos vamos ni muertos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Del evangelio no nos vamos jamás. Porque vamos a perseverar hasta el final. Bueno, esta recomendación especialmente es para lo espiritual, pero es aplicable para todo, menos para pecar, como lo acabo de decir. Cuarto, me parece. Sea agradecido y contento con lo poco que ha recibido. Repítanlo. Sea agradecido y contento con lo poco. Fíjate que la mayoría de nosotros no comprendemos lo que significan estas cosas, esto que acabo de decir, esta división o este postulado. La mayoría no comprendemos. No comprendemos. Sea agradecido y contento con lo poco que ha recibido. Estoy diciendo que la mayoría no comprendemos que estas dos cosas son la puerta de convencimiento a Dios para saber que Él nos puede dar otras cosas más. ¿Cuántos dicen amén? Con lo poquito que ha recibido, aprenda a ser agradecido y a estar contento. ¿Qué cree que está haciendo con eso? Usted recibió poquito, pero usted está, Señor, le agradezco con esto poquito que usted me dio. Quizás si usted me hubiera dado mucho, me hubiera dado más, me hubiera perdido. Esto poquito. Y yo, Señor, yo estoy contento con esto que usted me ha dado, este poquito. Hoy solo comí 2 tiempos, pero ¿qué si no hubiera comido ni los 2? Usted contento con lo poquito que ha. Mujeres, escúchenme. Acabo de sentir la respiración de un compañero que sintió como como que descansó con esto. ¿Me estoy explicando? Sea contento, sea agradecido. Porque fíjate que cuando yo en las notas anteriores de la predicación anterior yo tenía esto al revés. Sea alegre, sea contento y agradecido. Cuando estoy releyendo y oye, la contentura debe venir después. No viene primero. Lo primero que viene es la gratitud. Si viene la gratitud, yo ya puedo estar contento. Por eso la recomendación es, sea agradecido y contento con lo poco. ¿Cuántos creen que están recibiendo algo, aunque sea poquito? ¿Cuántos están recibiendo poquito? Sí. ¿Qué va a hacer? Mejor le pregunto atrás. ¿Cómo ha estado con ese poquito que ha recibido? Renegando algunos. Y lo peor, ¿sabe cuál es la peor desgracia? Que uno cuando ha recibido ese poquito, uno nunca se quiere comparar con el que ha recibido menos. Siempre se quiere comparar con el que ha recibido y no ve cómo usted bendice a fulano. Y ese es un pecado. Y que sabe que es pecador, no sea metiche en lo que no le... Y es pecador y mire cuánto le da a él. Ya no va a recibir nada. Porque la condición para que usted reciba más, ¿sabe cuál es? Que usted sea agradecido y contento con lo poquito que ya recibió. Ay, cuando lo entendí, di gracias al Espíritu Santo porque Él me hizo sentir. Esas son como condiciones. Cuando yo quiero bendecir a alguien y bendecirlo en serio y bendecirlo en bien, yo primero le empiezo a dar poquito. Así es Dios, así es el Espíritu. Le empieza a dar poquito. Y si Él ese poquito lo agradece y con eso anda contento, le aseguro que ese va a recibir más. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas? Estas son dos actitudes, en principio son las puertas que abren la posibilidad de recibir mayores bendiciones del Señor. Hay una profecía que también es una promesa que garantiza un resultado. El versículo está escrito en una profecía, pero es como una promesa para los que veamos. Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, aquí está en sentido de profecía, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho
¿Usted por dónde? Hay que ser agradecido y contento con lo poco que hemos recibido. ¿Por cuánto va? ¿4? 5 ahora. Esta es la última, así que no estén muy tristes, muy cansados, porque ya yo también estoy cansado. Yo no sé, aquí cometí un error porque lo último lo dejé un poco así más lastimado, más... Atrévase a dar de lo poco o de lo mucho que ha recibido. Repítalo. ¿Y por qué te tapas la cara, compañera? Atrévase a dar de lo poco o de lo mucho que ha recibido. ¿Sí? Creo, ayúdenme si estoy en la verdad, creo que el vocablo atrévase o atreverse en relación a dar está bien aplicado porque es costoso dar. Por eso es que buscando las palabras, atrévase. ¿Qué es atreverse? Búsquenle, ¿qué es atreverse? ¿Qué significa atrévase o atreverse? ¿Qué significa? Yo dije que pareciera que la palabra la ubiqué bien, la puse bien, atrévese. ¿Qué es? ¿Qué puedes decir? ¿Qué es atreverse? Tome valor. Dice qué cosa más ridícula. Hay que tomar valor para dar, porque uno siente cuando va a dar, uno siente que le va. Con un miembro de esta iglesia hicimos un viaje a Honduras, me invitaron a predicar a un aniversario en una iglesia en Honduras, y el hermano me dijo, yo quiero ir con usted, me dijo. Y entonces nos fuimos, nos habían pagado hotel y todo aquello, era una cosa una iglesia grande, era un norteamericano, el pastor de la iglesia. Salimos del hotel, yo vi al hermano vestirse y arreglarse y poner sus papeles. Cuando llegamos al culto, de esos cultos de esa iglesia bien pensadas intencionalmente, no mucha luz, una luz tenue para facilitar la adoración y todo eso. Y entonces llegó el momento de la consagración de las ofrendas, y entonces así con aquella oscuridad, pues pasaron los hermanos y pasamos todo el mundo, así como lo hacemos nosotros, a pasar al frente. Y yo pasé con mi dolarito a entregarlo allá al frente, y el hermano iba conmigo y lo entregó su ofrenda. Terminamos el culto bien contentos, y cuando regresamos al hotel, yo lo vi a él muy triste, muy preocupado, y le digo yo, ¿y qué pasó, hermano? Lo veo bien triste, le digo yo, ¿qué? Porque lo veo preocupado, ¿tiene algún problema? Cállese, me dijo. En esa oscuridad me dijo, yo no vi que un billete de a 100 fui a echar de ofrenda, me dijo. Pero él lo sentía como que le habían rasgado el alma, porque en la confusión, en lo oscuro le salía. Porque nosotros para dar, uno siempre y saca los billetitos, en eso hay chistes, dicen que en el Evangelio todos los billetes sobre 5 se cayeron del Evangelio, no llegan al culto. No llegan. Allí solo llegan los pesitos pelados, pero esos entran casi de contrabando. Porque lo que más entra son las fichitas. Y uno tiene, sí, y hasta tiene un cálculo cuando se mete uno a la bolsa y las hermanas meten a la cartera, y ya uno un tacto así con el dedo, este es de a 5, este es de a 10 dólares, este es cora, es demonio. Por eso es que puse con sentido la palabra atrévase. ¿Qué quiere decir atrévase? Tome valor. Tome fuerza, decídase, determínese. ¿Qué otro vocablo uso para referirme a lo mismo? Atrévase, tome valor, atrévase a dar. ¿Qué piensan? ¿Cuántos se van a atrever? ¿Cuántos quieren? No, mejor me retraso. ¿Cuántos quieren tener un año exitoso? ¿Cuáles son las recomendaciones de la palabra y de todo el mundo? Atrévase a dar. Yo debo explicar todos esos términos porque ustedes los toman para otro lado. ¿Se acuerdan de la viuda? Viuda, no la viuda. ¿Se acuerdan de la viuda en el caso de Elías?
No estoy diciendo de la hermana de labio grande. Viuda, sin marido. ¿Se acuerdan de la viuda en el caso de Elías? ¿Recuerdan? Primera Reyes 17, ¿recuerdan? ¿Cuántos recuerdan eso? Una viuda con su hijo, había una hambruna porque Elías mismo había profetizado que no llovería por 3 años y medio, y en esas cosas del Señor, el Señor manda a Elías que ya dejara los cuervos a gusto allá y se viniera a Sarepta, a esta viuda que no tenía más que y Elías se acerca, la ve allá y le dice: ve, fíjate que vengo y quiero que me hagas un favor, quiero que me vayas a hacer una torta porque yo no he comido varios días, vengo cansado, quiero que me hagas una torta de pan y me des un fresquito, me lo haces primero a mí. Y la mujer le dijo: fíjate que yo cuánto quisiera, pero fíjate que este poquito de harina y de aceite que tengo me ajustaba solamente para darle de comer a mi hijo y para mí, y de ahí pelar, morir. No, le dijo Elías, hazme caso, atrévete. Lo que yo quiero es que cada uno de nosotros hoy salgamos atrevidos de aquí en adelante. Atrévete a dar, dame a mí primero. Y la mujer, hermanos, se atrevió. Y se va para la cocina y se pone con el único, echa el último poquito de harina y el último chorrito de aceite y le hace el pan al profeta y se lo lleva al profeta, y Elías, como hombre de Dios, se pone a comerse. Cuando la viejita se regresa, encuentra el mismo aceite y la misma harina. Y la viejita dice hacer la comida para ellos y regresa y estaba lo mismo. Porque se atrevió a dar. Atrévase a dar, tacaño, apréndase a dar. Atrévase a dar. ¿Se acuerdan de la otra viuda en el caso de Eliseo? ¿Ah? Las lecciones están ahí. Ese es otro caso. Esta viejita era al revés. Esta viejita se le había muerto el marido y había quedado en deuda, y entonces ella está queriendo a ver cómo paga la deuda. Van a buscar la ayuda del profeta, y el profeta, él le dice: Señor, nos vamos a morir, no hay más que este poquito que nosotros tenemos. Y él le dice: vaya, anda a buscar vasijas vacías bastantes y tráetelas y vamos a ver qué va a pasar. Por supuesto que aquí hay que atreverse a creer. Hay que atreverse a creer. Y entonces, ya ustedes saben la historia. La viejita actuó y empezó a llenar. ¿Sabe cuál es el problema que nosotros tenemos? Que nosotros no creemos en esto. Nosotros creemos que ese es un cuentecito de una viejita, pero que no es cierto. Porque si creyéramos que es cierto, puede suceder con nosotros. Pero no creemos. Aquí estamos para atrevernos a creer. Pero vamos a atrevernos a dar. ¿Y sabe qué pasó? Que se llenaron cuanto cumbo. Y después me imagino yo que la viejita estaba diciendo: que desgracia la mía, ¿por qué no traje más cumbo? Porque así somos nosotros. Cuando hayamos una fuente de bendición, nosotros queremos más bendición. Pero lo cierto es que cuando uno se atreve a dar, se abre la puerta para poder tener éxito en la vida. Les aseguro, pongo mi vida, no creo que estoy hablando mal, pongo mi vida, que si tomamos en cuenta estas recomendaciones, ¿las recuerdan? ¿Cuáles son? Tomamos en cuenta estas recomendaciones. Vamos de la primera, del principio. Repitámoslo. No puede, si ya se le olvidó, ¿cómo las va a cumplir? Tiene que recordarla. La primera: haga de la Biblia su brújula, que lo guíe. ¿Cuál es la siguiente? Sea emprendedor. Si va a hacer una emprendeduría nueva, invíteme para que yo vaya a iniciar esa emprendeduría que va a hacer. Alguno se va a atrever a tener alguna emprendeduría. Yo voy para
para darle inicio a ese negocio que va a poner o lo que va a hacer. ¿Qué otra cosa? Sea tenaz, perseverante. 4. Sea agradecido con lo... ¿Y la última? ¿Cuántos pueden decir me atrevo a dar? ¿Qué pasó? ¿Y todo el gozo que traíamos con lo que veníamos hablando? ¿Qué pasó? ¿Cuántos dicen me atrevo, así bien dicho, bien expresado, me atrevo a dar? He dicho. ¿Cuántos hacen eso? No. Vamos, ¿cuántos? Ni por mucho que hagan no le saco que ustedes digan me atrevo. No, hermano, es que yo no soy atrevido, hermano. Es que yo ya nací fracasado. El Señor bendice a los fracasados, hermano. No, no es cierto. Él bendice a los que creemos en Él. Le aseguro que si esas 5 recomendaciones las llevamos al terreno de la práctica, este será un año exitoso. Vamos a ser victoriosos en este año, vamos a ser bendecidos este año, vamos a dar una ofrenda de palmas.